Hasta ahora sabemos curiosidades y cosas que no sabía sobre los personajes de Turning Red. Pero, ¿qué hay de los chicos de Four Town? Yo desde que los vi sabía que los miembros guardaban varios secretos detrás, pero al ponerme a investigar no creí que se escondieran tantas cosas de ellos. Así que en este video veremos todos los detalles secretos y la poca historia que hay sobre estos chicos de Four Town. Puede que ustedes aún no lo sepan, pero hay una página de internet oficial del grupo de Four Town, en la cual tenemos una mini biografía, videos, fotos y GIFs. Y si se preguntan, ¿cómo son los boletos para un concierto de Four Town? Aquí lo tienen. Así se ve uno de los boletos que compraron dentro de Turning Red. Pero la biografía de la página no nos da mucha información de los miembros, solo la necesaria para que te des una idea de su personalidad. Así que empecemos con esta corta biografía antes de irnos al chisme bueno. Como, ¿sabían que uno de los chicos ya tiene 2 hijos? Comencemos hablando del favorito y uno de los amores de May, Robert. Él es el líder del grupo, quien es el único nacido en Toronto, ciudad de Canadá en la que se da la película de Turning Red. Pero sus padres son franceses, razón por la que este hombre de chocolate prefiere hablar el idioma francés en vez del inglés. Robert habla francés. Robert fue elegido como el líder dado a que es bueno cantando y meneando muy bien ese esqueleto. Esto hizo que sus managers lo tengan en consideración para tener una carrera como solitario. Pero esto podría causar problemas en un futuro y hasta podría hacer que llegara a desaparecer Four Town, ya que los demás integrantes podrían sentirse excluidos y podrían tomar la decisión de dejar la banda. Pero no se preocupen, tal vez falte mucho para que esto suceda. Y puede que May sea la que salve al grupo de esta tragedia y todos quieran casarse con ella. Cada una de las amigas de May tienen una referencia a todos sus miembros favoritos de Four Town. En el caso de May, ella tiene su Tamagotchi, el cual lo llama... Ya falta poco, Robert Jr. Al fin vas a conocer a tu papá. Continuemos con Aaron Z, o como otros dirían, Tyler bien cocinado. Y de hecho, sí tienen un cierto parecido, ¿no lo creen? Pero esto también tiene su explicación, ya que este doradito de aquí es el miembro favorito de Tyler, y lo podemos ver representado por varios detalles que seguro no notaron, como que Tyler usa una banda deportiva en la cabeza, al igual que Aaron Z, y a ambos les encanta el básquetbol, aparte de que los dos son afroasiáticos canadienses y son los más tímidos de todo Turning Red. Él es el atleta del grupo y el mejor bailando, razón por la que él es el encargado de ponerle la salsa a las coreografías de Four Town. Se podría decir que es el opuesto completo al otro miembro, Aaron T. Sí, amigos, estos dos chicos vendrían siendo el yin yang del grupo. A continuación, amárrense bien los pantalones, porque seguimos con Aaron T. Por ser tan risueño, Aaron T sí que tiene muchos fans, y entre ellos encontramos a una de las amigas de May. ¿Saben a quién me refiero? A Miriam. Así que todas esas especulaciones de que Miriam tiene preferencias sexuales diferentes queda descartado. Como lo dijimos, él es el opuesto a su hermano Aaron Z, quien es un chico extrovertido y muy bromista con todos. Tal vez esto fue lo que le atrajo a Miriam, ya que ella también es muy intrépida. Aaron T tiene una actitud muy hiperactiva, siempre hace acrobacias, habla muy rápido y le encanta decir chistes. ¿Cómo llamas a un perro tomando el sol en la playa? Un perro caliente. Aaron Z y Aaron T son dos chicos muy unidos. Cada que Aaron T se siente muy agitado o energético, Aaron Z llega con su personalidad muy calmada a quitarle toda esa tensión. Lo cual puede ser visto en el sueño que tiene May cuando Robert le propone matrimonio. Jesse, el preferido de Priya. Aunque como ya lo sabemos, Priya es la única de esta película que tiene una orientación sexual diferente, siendo bisexual. Pero definitivamente Jesse fue lo suficientemente galanazo como para robarle su corazón.
Este chico es uno de los más importantes, aunque no sea el líder, ya que fue el primer y el miembro más grande de edad en Fort Town. Como lo vimos en la película, a él le gusta mucho la escultura en cerámica, dado a que estaba inscrito en la escuela de arte para obtener un título de esto mismo, antes de que su banda de Fort Town despegara. A comparación de sus demás compañeros, Jeezy es el más egoísta de todos. La fama se le sube a la cabeza más rápido que a los demás, se vuelve muy presumido y con el ego elevado. Pero para esto le sirve pasar tiempo con sus 2 hijos, para que regrese a un estado más humilde. Hasta ahora no se sabe quiénes son los 2 hijos de Jeezy o quién pueda ser la madre. Posiblemente sea otra famosa que lleguemos a ver en Turning Red 2. Y como lo dijimos, cada uno de los amigos de Mei representan a su miembro favorito de Fort Town de algún modo. En este caso, Praya representa a Jeezy porque tienen el mismo flequillo. Su doblaje en inglés fue hecho por Phineas O'Connell, quien compuso las canciones de Fort Town para la película, pero también este chico es el hermano mayor de Billie Eilish. Otro dato curioso es que su inspiración de Jeezy es de Jonghyun, uno de los chicos de la banda de K-pop TXT. Ambos, Jeezy y Jonghyun, son los miembros más grandes de los 2 grupos. Ahora continuemos con el lindo Taehyung, quien es el miembro favorito de Abby. Como lo dice su nombre, él es el miembro más joven de todo el grupo, porque Tae bien young. Él es un amante completo de los animales, pero su especialización es la rehabilitación de la vida silvestre. Se dice que tiene preferencia por las palomas heridas, dado a que pasó gran parte de su infancia con su abuelita, quien tenía un criadero de palomas en Corea del Sur. La misma directora Domi Shi ha explicado que Taehyung se inspiró en Jimin de la popular banda de K-pop BTS. No solamente tiene un parecido muy similar con él, sino que su cabello rubio, despeinado y su diente frontal torcido los hacen aún más idénticos, e incluso le gusta hacer el mismo gesto de corazón con las manos. Aparte de que muchos fanáticos piensan que Taehyung también se parece a Taehyung, mejor conocido como V, otro miembro de BTS. Si no se dieron cuenta, los miembros de Fort Town representan a la misma amistad de Mei y sus amigas, las cuales ahora incluyen a Tyler. Esto empezando porque al principio Fort Town eran únicamente 4 chicos, pero después de un tiempo se les unió Aaron T. Al igual que como pasó después del concierto de Fort Town, que ahora Tyler es parte de los mejores amigos de Mei, empezando solo con 4 y ahora son 5. Pero, ¿y qué me dicen del nombre de Fort Town? ¿De dónde proviene? ¿Por qué se sigue llamando Fort Town si ahora son 5 chicos en vez de 4? Para empezar, ellos se siguen llamando Fort Town porque cambiarlo les costaría muchísimo dinero, y ese nombre ya tiene fama. Esto fue confirmado por la misma directora Domi Shi. Y en cuanto al nombre Fort Town, esto sí quedó porque Domi Shi dice que cada uno de los miembros cumple años el 4 de un mes diferente. Una cosa que tal vez no recuerdan tiene que ver con una referencia hacia Fort Town en la película de Luca. Y esto es porque en el cuarto de Julia, justo encima de su fonógrafo, estaba un anuncio que decía Fort Villaggi, siendo la traducción de Fort Town en francés. Este anuncio fue una burla para muchos en aquel tiempo, pero de seguro ahora se convirtieron en los fanáticos más grandes de esta banda. ¿Tú te burlaste del pobrecito 4 Villaggi? Algo de lo que ya han hablado muchos es que Fort Town tiene inspiración en la moda de los 90s, en especial por la ropa que usaban las boy band, como cintas para fitness de cabeza, overoles de mezclilla y camisetas sin mangas. Pero hubieron varias ocasiones en las que se inspiraron muy fuertemente en el concierto de los Backstreet Boys. Como aquí, cuando vimos a Fort Town, quienes se vistieron todos de blancos en el concierto, al igual que como lo vimos en su video musical de 1999, I Want It That Way, para la portada de su álbum Millennium. Aparte, los atuendos de ángel que usaron en el concierto estuvieron inspirados en los atuendos de ángel que usaron los Backstreet Boys en la película de 2013 This Is The End. Pero no solo eso, sino que también su baile y movimientos cuando ayudaron a Mei a sellar al panda rojo de Ming están inspirados en los bailes de Backstreet Boys en su video musical de Everybody. Aparte de NSYNC Bye Bye Bye.
Pero también se rumora que ciertas inspiraciones que tiene la banda es de las chicas TLC, ya que sus poses son muy similares, como al arrodillarse o al apuntar a la cámara. Pero, ¿y en cuanto al logo? ¿Cuáles son sus secretos detrás? Pues el logo oficial de 4Town está inspirado en el logo de la banda A-Teens. Otro dato curioso que tal vez no se dieron cuenta es que en la película se menciona que 4Town tiene varias canciones, de las cuales existen Girl I Love Your Jeans, Remix, There For You Girl, Girl It's Got To Be You y You and Me. Todas estas canciones no tienen algún audio oficial o ni siquiera aparecen en ninguna parte. Pero ¿qué me dicen de las canciones de Nobody Like You, You Know What's Up y One True Love? Estas son las únicas que podemos escuchar. Tal vez las demás canciones sean para la segunda película de Turning Red. ¿O ustedes qué me dicen? Pero eso es todo lo que tenemos hasta ahora de nuestros amiguitos de 4Town. ¿Ustedes conocen más cosas? Déjenlas en los comments y follow me on TikTok y en Instagram.